Bienvenidos a la presentación del tema programación concurrente, distribuida y paralela. En el día de hoy vamos a ver la introducción y la contextualización histórica de los tres paradigmas. Para empezar la introducción, pues debemos definir qué es la concurrencia. Como podemos ver en las gráficas, la concurrencia sucede cuando dos procesos se ejecutan en un mismo instante de tiempo, sea que tengan el mismo intervalo, se produzcan en intervalos de tiempo superpuestos o sean procesos que podamos decir instantáneos y que se demoren exactamente lo mismo. A estas tres cosas les llamamos paralelismo, solapamiento y simultaneidad. En ciencias de la computación, la concurrencia es una propiedad de los sistemas en la cual los procesos de cómputo se hacen simultáneamente, como lo vimos en las gráficas. La diferencia es que pueden interactuar entre ellos, compartiendo información o accediendo a recursos o variables compartidas. Los cálculos pueden ser ejecutados en múltiples procesadores que estén separados virtualmente o físicamente, o como se hace en la actualidad en los procesadores de un solo núcleo en distintos hilos de ejecución, que de alguna manera virtualizan varios procesadores. El concepto de programación concurrente se refiere a la simultaneidad en la ejecución de múltiples tareas interactivas. Estas tareas pueden ser un conjunto de procesos o hilos de ejecución creados por un único programa o procesos creados por diferentes programas que corran en una misma unidad. Las tareas se pueden ejecutar en una sola unidad, en varios procesadores o en una red de procesadores distribuidos que se comuniquen entre ellos. Ya que tenemos claro el concepto de concurrencia, vamos a ver un poco de historia de dónde viene, digamos que este paradigma. Entonces recordemos que en los años 60 se produjeron cambios notorios en varios campos de la informática. Tanto que esa década marcó un rápido final de la segunda generación de computadores y dio paso a una tercera generación para la computación. Esto se sustentó en la explosión de oportunidades y desarrollos que hizo posible el descubrimiento o el desarrollo del circuito integrado. A raíz de este descubrimiento se aumentó muchísimo el potencial de los computadores y llegaron cambios, digamos, incluso en la manera de programar. La gente de esa época pues vio un avance significativo, ya que pasó del uso de tarjetas perforadas a los primeros lenguajes de programación como Fortran y COBOL. Estos lenguajes eran conceptos y en la tercera generación pasaron ya a ser implementaciones. Todo ese cambio supuso un gran reto para esas primeras generaciones de programadores que difícilmente podrían imaginarse el reto que les iba a traer temas como la multiprogramación. El hito que marcó el inicio de la programación concurrente fue la invención de la interrupción hacia finales de los años 50. Este mecanismo de hardware que para muchos resulta intuitivo o esencial el día de hoy es el que se encarga de interrumpir un programa que se está ejecutando y llevar el control a otro lugar, es decir, de bifurcar el proceso para delegar la tarea que se está ejecutando. La interrupción es entonces pues lo que llamamos una buena idea, ya que desacopla el proceso de cálculo a cargo de los programas de comunicación con los periféricos. De no existir la interrupción, sería muy común que un programa tuviera que esperar la respuesta de elementos más lentos, desperdiciando preciado tiempo de cálculo. Ese tiempo se podría invertir haciendo otros procesos, ocasionando que la experiencia o la computada de todo el programa sea mucho más rápida. Ahora bien, cabe recordar que lo que posibilitó la interrupción es un reloj hardware como un flip-flop que de alguna manera advierte a la unidad de proceso que está perdiendo tiempo. Los sistemas operativos se pueden encargar de que múltiples programas hagan eso, y cuando esto sucede se dice que los programas progresan concurrentemente. Cuando el sistema operativo utiliza esto, que básicamente estamos hablando de todos los sistemas operativos actuales, decimos que el sistema operativo es multiprogramado o multitarea. Hasta acá pues todos son ventajas. Vamos a ver el lado no tan bondadoso de la concurrencia, el lado que aún en nuestros días pues pone ciertas dificultades a los programadores, y cuando no se tiene la experiencia cuesta bastante trabajo solucionar los problemas que este método, que este paradigma representa, pues nos presenta.
Entonces empecemos. La idea es que tenemos pues principalmente cuatro problemas, ¿sí? Problema uno es la corrupción de los datos compartidos. Este problema se da cuando un programa está escribiendo datos, es interrumpido, y casualmente esta interrupción da paso a un programa de lectura que suele leer una versión desactualizada y por lo tanto incorrecta de esos mismos datos que el otro está escribiendo, o un archivo escrito a medias que genera un error en la lectura. Un ejemplo clásico son las transferencias de dinero en los bancos, cuando la consignación de determinada cuenta se hace paralelamente a la lectura o retiro del saldo. En ese caso específico pues ya digamos que es de los que más se trabaja. El segundo problema son los interbloqueos. Entonces supongamos que existen dos programas. El programa 1 requiere para su procesamiento dos recursos, el A y el B. El programa 1 inicia su ejecución, hace la petición del recurso A y antes de que pida el recurso B es detenido. Por otro lado, el programa 2 requiere para su procesamiento el recurso B y el recurso A en el orden contrario. Pero al momento de solicitar el recurso A no puede hacerlo porque está ocupado, entonces es interrumpido. Cuando se ejecuten de nuevo cualquiera de los dos programas, ninguno puede terminar la ejecución, ya que el programa 1 tiene el recurso A, el programa 2 tiene capturado el recurso B y pues se entra en un ciclo sin fin. El tercer tipo de problema se llama inanición. Entonces, para explicarlo, decimos que los sistemas operativos organizan la asignación de recursos por medio de colas de prioridad. Es decir, que los procesos que quieren acceder a un recurso tienen asociada determinada prioridad y en función de esa les es asignado su uso. El problema aparece cuando la demanda de procesos prioritarios de determinado recurso es muy alta, lo que puede llevar a que los procesos con baja demanda progresen con demasiada lentitud o que nunca lo hagan. Esto pues más adelante lo vamos a ver, pero se soluciona incrementando la prioridad del proceso de alguna manera con el tiempo transcurrido. Y el último, digamos que problema, es el no determinismo, ya que digamos que cuando los problemas no están bien descritos, es difícil saber, digamos que llegar al mismo resultado siempre al utilizar este paradigma. Ya más adelante pues también vamos a ver a qué nos referimos con el no determinismo. Entonces la solución a estos problemas pues ya la vamos a ver en la parte del marco teórico. Ahora vamos a ver qué es la programación distribuida. Entonces la programación distribuida es un paradigma de programación enfocado en desarrollar sistemas distribuidos abiertos, escalables y transparentes. La clave pues está en la palabrita distribuida. Este paradigma es el resultado natural del uso de las computadoras y las redes. La idea pues básicamente en lenguaje muy coloquial es tener diferentes computadores que van a ser parte del proceso y van a comunicar sus resultados a través de mensajes con otros computadores para poder lograr de alguna manera aprovechar esa capacidad de procesamiento pues en computadores que estén físicamente separados, ¿sí? Generalmente a través de internet. Listo. Ahora, pese a lo entusiasta que sea la comunidad de programadores, el software de la programación concurrente no está tan preparado para los saltos que está dando la arquitectura de computadores. Apenas se establecieron las reglas para trabajar con la concurrencia, como son los semáforos y monitores que vamos a ver más adelante, se hicieron necesarias nuevas herramientas que permitieran trabajar entre múltiples procesadores. Pues los investigadores de alguna manera fueron ágiles en mostrar propuestas que encajaran en ese escenario y que se convirtieron en el fundamento de la programación distribuida actual. La solución que se da en abstraer el hardware de tal manera que se asignen las tareas de manera arbitraria a uno o más procesadores independientemente de la tecnología que manejen. Y la tendencia es que digamos esa abstracción el programador no la tiene en cuenta. Entonces, de las múltiples propuestas para conseguir esto, la que logró mayor influencia fue la de procesos secuenciales comunicantes. La desarrolló Charles Anthony Richard Ward, que aparece en la imagen, científico británico en computación en 1978. La comunicación en CSP, vamos a llamar así, se realizaba mediante un paso sincronizado de mensajes llamado cita.
La cita, tan trivial como puede resultar, consistía en que fuese el proceso que llegase primero de escritura o de lectura, esperaría al otro. Una vez ambos están listos, se produce la comunicación en el orden adecuado. CSP también cubría los casos en que un mismo proceso era requerido por otros varios, esperando en el lugar de la cita hasta que todos los que necesitaban el servicio pasasen al, digamos que llegaran ahí. ¿Sí? Un lenguaje que implementó las ideas de CSP fue OCaml, desarrollado en el 84 por Imos. Acá. Este es el logo. Como lenguaje base para sus redes de transportes. UN Transporter, pues digamos que era lo que se programaba, y era un microcomputador con capacidades mejoradas de comunicación con otros microcomputadores similares. Otro lenguaje muy importante que implementó ese tema de CSP con una sincronización más avanzada fue ADA, pero la manera de comunicarse era más fluida y recibió el nombre de llamada remota. Lo tenemos acá. Entonces la llamada remota pues consiste en una tarea servidora que suministra varios procedimientos visibles a los que se denominaron entradas. Estas entradas eran llamadas por otras tareas clientes. El proceso de cita se mantiene, pero ahora involucra mensajes en dos direcciones. Si tenemos pues comunicación bidireccional. Una tarea A, que llamaremos tarea llamante, llama a B para darle los parámetros necesarios para que se ejecute. Luego B hace un llamado a la tarea A para devolver los resultados. ¿Sí? Listo. Ahora, podemos decir que pues diferentes tareas, pueden llamar a una misma, pero el lenguaje se encargaba de crear una cola a cada entrada que gestionaba las esperas, lo que atacaba directamente el problema de negligencia. Además, ADA incluye un llamado CSP no determinista con la instrucción select, que funciona igual que pues en el lenguaje OCaml. Esos fueron los lenguajes que implementaron eso como de primeritas. Posteriormente, en el 95 se hizo una revisión en ADA, se mantuvo el sistema explicado de llamada remota y se agregó otro que se llamaba tipos protegidos, utilizado para compartir datos al interior del mismo procesador, del que hablaremos un poco más adelante pues cuando abordemos la parte de monitores. El trabajo en ADA es posiblemente el mayor avance en general y que se ha hecho en estos temas. Posteriormente, en lenguajes como C++ y Java se han incluido construcciones para manejar la concurrencia, pero pues que simplemente heredan o implementan lo que se hizo en ADA. Actualmente lenguajes como C, Clojure y Parasail están haciendo esfuerzos para reducir la complejidad a la hora de trabajar con la concurrencia. Por último, pues vamos a ver el paradigma de programación paralela. Entonces la programación paralela la definimos como el uso de varios procesadores trabajando en conjunto para dar solución a una tarea en común. Lo que hacen es que se dividen el trabajo y cada procesador hace una porción del problema, al poder intercambiar datos por una red de interconexión o a través de una memoria compartida. El objetivo de este tipo de programación es la aceleración de los algoritmos, utilizando para tal fin varios procesadores. Los procesadores se usan como fuerza bruta de trabajo y conviene tenerlos lo más cargado posible. El detalle con la programación es que la concurrencia y la comunicación entre distintos procesadores es algo básico. El énfasis ahora, digamos que el énfasis del problema se desplaza a aspectos que no se han contemplado hasta ahora, como estrategias de distribución de datos, reparto de carga entre los procesadores. A la final esto tiene como, digamos, objetivo dividir el tiempo de ejecución del algoritmo por el factor más grande posible con las herramientas de hardware que se disponen. Entonces, un ejemplo de la necesidad del uso de programación paralela es muy conocido, es el de la predicción meteorológica. ¿Sí? Para conseguir una predicción con una probabilidad aceptable es necesario resolver ecuaciones diferenciales con muchísimos datos. Otro ejemplo más cercano a nosotros como estudiantes de la Nacional es pues en lo que trabajan en el MinLab para la detección de imágenes en aplicaciones como la detección del cáncer. Acá en la diapositiva pues podemos ver un ejemplito muy sencillo.
En la parte izquierda pues la imagen la dividen en rectángulos y la bordean con un colorcito. Digamos que la imagen de los procesadores de los computadores que muestran el colorcito, pues muestran que cada computador va a procesar una partecita de la imagen, o cada procesador, y a la final se unen los resultados en la memoria y se obtiene pues la imagen ya procesada, ¿sí? Digamos que en términos algorítmicos, si contamos con una máquina que tiene K procesadores y se aplican las estrategias necesarias para distribuir adecuadamente la tarea entre los procesadores, tendremos que el resultado, en el mejor de los casos, divide el tiempo del algoritmo sobre K. Y pues entonces tenemos una reducción lineal pero importante en el tiempo del algoritmo. No tiene sentido de hablar de programación paralela con un solo procesador, pero pues en la actualidad ya no hay, ¿sí?, esas cosas. Acá pues podemos ver, digamos que muy gráficamente, cómo funcionaría la reducción del tiempo, ¿sí? Volvamos un poquito a la historia. Entonces la programación paralela inicia a comienzos de los años 70, evidentemente pues de la posibilidad de compartir información entre dos o más procesadores. Uno de los más famosos exponentes de eso fue el ILIAC 4, desarrollado por la corporación Burroughs. Es este computador que aparece en la imagen, pues era como la novedad, por eso se tomaban fotos ahí con él. Luego de eso, impulsados por la aparición del microprocesador en el 75, se disparó la creación de multicomputadores. El primero fue el Cosmic Cube, desarrollado por el Instituto Tecnológico de California a comienzos de los 80, ayudado por el comienzo del desarrollo de las redes de computadores. Esto permitió que se ampliaran las posibilidades de programación tanto concurrente como paralela. Así, para los años 90 ya era posible hablar de computadores masivamente paralelos, en los que era posible trabajar con millares de procesadores conectados por medio de circuitos de comunicación muy rápidos, ¿sí? Entonces, acá que tenemos, pues básicamente ahora pues es una tarjeta de video y tiene unas cosas que se llaman núcleos CUDA, y esos núcleos están conectados de esa manera, ¿sí?, y comparten es la misma memoria, y eso permite que el procesamiento de imágenes se haga muy rápido. Listo. Como resultado de esto, actualmente es posible hacer programación paralela sin tener una máquina pues muy especializada. Por ejemplo, varios computadores personales en un departamento conectados a través de una red pueden ser convertidos utilizando MPI o PVM en una máquina paralela. Digamos que como en la actualidad podemos hacer algo, y es unirnos a algunos desarrollos o algunas iniciativas y donar parte de nuestra potencia de procesamiento a iniciativas como de alguna manera colaborativas a nivel mundial. Hay cosas como inteligencia artificial para detectar cáncer. Pues acá la imagen lo que hay es búsqueda de inteligencia, búsqueda de vida extraterrestre. Lo que se hace básicamente es que se descarga en el computador una imagen pequeña, digamos un trozo de imagen, y se analiza pues buscando como rastros de señales de radio y cosas de ese estilo. Y si devuelve algo, pues entonces ya se envía, y digamos que se envía el resultado, y pues si es interesante lo analizan allá, ¿sí? Listo. Ahora vamos a mirar pues como algunas preguntas pequeñitas, ¿sí? Para de alguna manera poder dejar como terminado esta parte de la introducción, ¿sí? Estas preguntas pues dentro de la dinámica que se propuso en la clase, la idea es que se desarrollen y pues se suban como una tarea más. La primera pues sería que cuál es la ventaja de la concurrencia en los sistemas de un solo procesador. Bien. La segunda es que cuáles son las diferencias entre programación concurrente, paralela y distribuida, por eso nosotros las abordamos pues como en momentos distintos. Y cuáles son las diferencias entre multiprogramación, multiproceso y procesamiento distribuido. Acá pues pueden encontrar la bibliografía en la que nos basamos,
pues para profundizar un poco más en el tema. Y en el siguiente video pues vamos a tratar el marco teórico del paradigma de programación concurrente, distribuida y paralela, ya yendo un poco más a profundidad sobre los conceptos propios de cada uno de sus paradigmas. Muchas gracias por su atención.